¿Qué tal, doctores? Hoy vamos a hablar de un tema que comúnmente lo confundimos con una alergia, pero la rinitis no alérgica no solo es una rinitis que salió negativa en las pruebas, es un espectro de fenotipos con una fisiopatología fascinante y sobre todo un manejo médico muy específico. Y para entender esto, hay que ver el espectro completo. En la rinitis alérgica clásica, el protagonista es el mastocito y la cascada mediada por IgE. Pero ojo aquí, hasta el 25% de los pacientes con rinitis crónica tienen lo que llamamos rinitis no alérgica. Pero ¿cuál es la clave? Es un síndrome clínico idéntico en síntomas, pero con ausencia total de sensibilización sistémica. Aquí no van a mandar los anticuerpos, mandan las terminaciones nerviosas hiperreactivas y en algunos casos infiltrados de eosinófilos que están por ahí, por su cuenta. Por eso decimos que es un diagnóstico de exclusión. Si las pruebas de IgE salen negativas, entramos de lleno a este terreno. ¿Por qué el paciente estornuda o se tapa si no es alérgico? La GPC nos habla de tres mecanismos claves. Primero, la inflamación neurogénica. Cambios de temperatura o el olor a perfume van a activar fibras C que van a liberar sustancias P provocando edema inmediato. El segundo, tenemos un cortocircuito autonómico. El sistema parasimpático se vuelve hiperactivo y va a estimular las glándulas y en eso, ¡pum!, tenemos la rinorrea acuosa profusa que aparece como una llave abierta. Y el tercero es la infiltración celular. Aquí van a ver eosinófilos, pero no van a llegar por la IgE. Por eso van a entender que darle un antihistamínico oral a estos pacientes es como querer apagar un incendio forestal con un vaso de agua. No estamos atacando el origen histamínico. Esta es la diapositiva que les va a dar esos puntos extras en el ENARM. Las banderas rojas. Si el paciente llega diciendo que le pican los ojos y la nariz y que estornuda 10 veces seguidas, que son los estornudos en salva, piensen en alérgica. Pero si el paciente es un adulto que empezó hace poco con congestión nasal severa y rinorrea posterior, ese moco que va a caer por la garganta y les jura que no le pica la nariz, pongan sus fichas en rinitis no alérgica. El prurito es el gran diferenciador entre una rinitis alérgica y no alérgica. Su ausencia nos debe hacer sospechar inmediatamente en un fenotipo no alérgico, especialmente el vasomotor. Pero ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? No es adivinar. Paso 1, hay que hacer una historia clínica sólida. Paso 2, vital. Antes de decir que es rinitis, hay que hacer una rinoscopía. Tenemos que descartar que el paciente no tenga una desviación septal de 90 grados o un pólipo gigante obstruyendo todo. Paso 3, la prueba de fuego, el prick test o IgE sérica específica. Si la IgE es positiva, es rinitis alérgica. Pero si la IgE es negativa y descartamos lo estructural, entonces le ponemos el nombre de rinitis no alérgica. Y aquí tenemos los 4 fantásticos de la rinitis no alérgica. Vasomotora es el paciente que entra al aire acondicionado y empieza a gotear. Mucosa muy roja e hiperémica. Nares. Esos pacientes tienen muchísimos eosinófilos en el moco, pero van a tener pruebas de alergia negativas. Y cuidado aquí, suele cursar con pérdida de olfato. La medicamentosa es clásico abuso de oximetazolina. La mucosa se va a volver granular y se va a ver como un color rojo oscuro. Y la trófica, el famoso ocena. Son pacientes, a veces adultos mayores, con costras que huelen muy mal y una nariz que por dentro se ve enorme, porque los cornetes se van a hacer chiquitos. Estos pacientes normalmente sienten que no pueden respirar. Y vamos a profundizar en los tipos sistémicos. La vasomotora es puramente colinérgica. Un tip clínico es que si el paciente solo tiene goteo acuoso, al comer chile o al salir al aire frío,
El bromuro de hipatropio intranasal va a ser el tratamiento de elección porque van a detener la rinorrea de inmediato. Por otro lado, la NARES es importante porque puede ser el aviso de que el paciente va a desarrollar la triada de Samter: poliposis, asma e intolerancia a la aspirina. Estos pacientes responden de maravilla a los esteroides tópicos. Y vamos a hablar de los casos difíciles. La rinitis medicamentosa va a ocurrir por un fenómeno de down regulación de receptores alfa adrenérgicos. El tratamiento va a ser quitar el descongestionante e iniciar esteroides nasales potentes para tratar de desinflamar. Y en la rinitis atrófica, el problema es que se destruyeron las terminaciones nerviosas, entonces el cerebro ya no siente el aire pasar y por eso hay congestión paradójica. Aquí lo más importante no es dar medicina, sino hacer lavados nasales abundantes y lubricar la mucosa para evitar las costras. Pero no subestimen el poder del agua con sal. Los lavados salinos son la base de todo tratamiento. Van a ayudar a mover el moco, que es lo que le llamamos el aclaramiento mucociliar, y limpian irritantes y preparan la mucosa para que cuando el paciente use su spray de esteroide, este se absorba bien y no se quede pegado en el moco. En la rinitis atrófica, este es el tratamiento número 1 y absoluto. Pero el tratamiento debe ser escalonado. Vamos a iniciar con higiene nasal. Nuestra primera línea universal son los esteroides intranasales como la mometasona o la fluticasona. Si el paciente no mejora, vamos a agregar adyuvantes como la acelastina, que es un antihistamínico tópico, o el ipratropio, que si lo que predomina es el goteo, es lo que tenemos que darle al paciente. Los esteroides sistémicos solo se van a usar en ciclos muy cortos para exacerbaciones severas de NARES o en una rinitis medicamentosa. Y esto es una pregunta de examen y de práctica clínica. Los esteroides nasales son el gold estándar con evidencia grado A. Esto quiere decir que logran la mayor reducción en el score de síntomas y son los únicos que realmente abren la nariz en una congestión profunda. ¿Por qué no usamos antihistamínicos orales? Porque al haber una cascada de histamina mediada por IgE, su eficacia es casi nula. No le den loratadina a un paciente con rinitis vasomotora, porque eso no le va a servir de nada. Así que hay que tratar de evitar la mala praxis. Nunca permitan que un paciente use oximetazolina por más de 5 a 7 días, porque el daño ciliar y la taquifilaxia son casi seguros. Tampoco usen antihistamínicos orales como única terapia. No va a tener una lógica fisiopatológica. Y un punto que la GPC subraya es que el Montelukast no es de primera línea para una rinitis no alérgica, a menos que el paciente también tenga asma. ¿Y cuándo vamos a mandar al paciente a otorrino? Primero, si después del día 1 a 3, si después de 1 a 3 meses de esteroides nasales y lavados bien hechos, no hay mejoría. Segundo, si detectamos una desviación del tabique que impida que el spray entre bien. Tercero, si los cornetes están muy grandes, que ya no van a responder a medicina y necesitan una cirugía. Y por último, ante cualquier sospecha de cáncer. Síntomas en una sola fosa nasal, dolor facial y sangrados recurrentes. Y para cerrar, las perlas que les darán los puntos. El diagnóstico diferencial se basa en la IgE negativa. Ante una rinitis crónica sin prurito, piensen primero en el fenotipo vasomotor. El tratamiento de elección siempre serán los esteroides intranasales y cuidado con la rinitis medicamentosa por el abuso de gotas. Esa es la complicación que más preguntan en el examen. Y como un resumen, vea la rinitis no alérgica como un rompecabezas. Vamos a encajar la IgE negativa, la ausencia de prurito, el uso de esteroides tópicos como nuestra arma principal. No olviden identificar si el problema es sistémico, como lo es en el caso de la vasomotora, o estructural como en la medicamentosa. Si dominan este esquema, no solo van a pasar el ENARM, sino realmente van a cambiar la vida de sus pacientes. Nos vemos en la próxima clase y mucho éxito en su examen, doctores.